vamos a hablar de la soldadura de cobre un poquito, que nos interesa mucho a los soldadores. Mirad, esto es una soldadura normal de un tubo de tipo de cobre blister y está realizada con soldadura blanda. Normalmente sabéis que podemos hacerlo con soldadura blanda que está aproximadamente hasta 400 grados, en el cual utilizamos un decapante. También lo podemos hacer con soldaduras fuertes, que también últimamente se oye hablar mucho del bracing, y una soldadura que se realiza aproximadamente a 800 grados de fusión. Quiere decir, nunca llega a fundirse el material base, siempre el material de aportación que con algún tipo de bórax, ¿de acuerdo? Pero bien, nosotros los soldadores a veces nos exigen un poco más y debemos de conocer los cambios que hay actualmente. Mirad, hay un proceso, aquí tengo una muestra, que es un equipo de oxicombustible con base de agua. ¿Vale? Esta prueba la he realizado yo mismo. Son Castolim los que tienen esta máquina, y esta máquina ya viene recogido su proceso, igual que tenemos el proceso de soldadura 111 del estrodo, 141 de TIG. Pues por ejemplo el proceso del soldeo oxihídrico, que se llama, su numeración sería el 313, ¿de acuerdo? También está regulada. Viene a ser también soldadura fuerte o bracing, como lo queráis decir, puesto que la temperatura que conseguimos por la disociación del hidrógeno jamás supera los 2500 grados. Entonces no es suficiente para fundir, pero sí para realizar unas soldaduras bastante homogéneas y digamos que nos pueden abaratar de alguna manera de algunos costes, ¿vale? Igual que su peligrosidad a eliminar gases como el acetileno o como el propano. Y luego tenemos la otra variante, que es soldaduras con TIG. Aquí os voy a enseñar varios ejemplos que tenemos, en el cual nos encontramos con una serie de variantes. Bien, el cobre podemos soldarlo perfectamente con otras de los materiales con los que ellos se suelen alear. La base del cobre, por ejemplo, podríamos tenerla por el latón, como vemos aquí. Bien, pues podríamos unirlo entre los dos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con con unas dudas, porque muchas veces cuando vais a soldar resulta que si los vais a aportar con latón, hay a veces que nos aconsejan que soldamos en polaridad directa y no se llega a soldar del todo bien. Incluso a veces salen bolitas de latón rodando que nos vuelven un poquito locos. Bien, deciros que sobre todo estos materiales, todos los que tengan que sean de cobre, inoxidables, aluminio, la limpieza tiene que ser realmente exhaustiva, ¿vale? Si no, no seríamos capaces jamás de soldarlo. Por lo tanto, primero limpieza. Y luego, por ejemplo, yo detecté en una de las pruebas que realicé que muchas veces la soldadura de latón, ¿vale? O soldadura de latón con cobre, nos encontraba de que normalmente le solemos meter zinc para producir el latón. ¿Qué ocurre? Que la polaridad directa no se comporta del todo bien. Pero bien es cierto que hice unas pruebas con alternas y me iba muy bien la soldadura, ¿vale? Nosotros podemos utilizar tanto el estaño plata como podemos utilizar también el latón, ¿vale? Yo os aconsejo que dependiendo, puesto que a veces varía bastante las proporciones de zinc en los latones que nos encontramos, que puede llegar a tener hasta un 32%, varía bastante. Entonces, dependiendo de cuál estéis utilizando, os recomendaría que si pudierais utilizarais la prueba de verlo con polaridad directa y también hacerlo con alterna como si fuera un aluminio. Os puedo asegurar que sorprende los resultados, y esa queja que tenemos de que ese vapor, ese humo que sale, que decimos que no nos deja soldar, parece que se estabiliza y conseguimos grandes soldaduras, ¿de acuerdo? También tenemos aquí unas soldaduras que es de cobre y le hemos aportado latón. El latón, repito, es base cobre, nos sigue ayudando bastante y conseguimos una soldadura bastante homogéneas, con buenas penetraciones, y por lo tanto pueden ser recomendables, ¿vale? Son materiales que, aunque son disímiles, pero se parecen más de lo que nos pudiéramos imaginar. Y luego tenemos el cobre. En este caso
tenemos una unión de dos chapas de cobre que se ha realizado con soldadura de plata. Mientras más plata tiene, el mojado es mejor y por lo tanto funde digamos que bastante bien. Se aconseja y en polaridad directa va perfecto. Mientras más plata tendrá mayor resistencia a esa soldadura. ¿De acuerdo? Entonces podemos elegirlo como una opción para soldar. Solo decir que tenéis que tener una cosa en cuenta cuando nos enfrentamos con el TIG al cobre. Que saliendo de esa soldadura blanda y fuerte que conocéis, ¿vale? Cuando necesitamos temperatura para la fusión del material base, es un material que es muy peculiar con las temperaturas, ¿vale? Parece que siempre está frío. Entonces, o bien utilizamos tratamientos térmicos, o bien yo siempre aconsejo que a partir de 3 milímetros de espesor, estas que tengo aquí son de 2, pero si fuera a partir de 3 milímetros, os aconsejaría que pensarais ya en un tipo de gas con una mezcla de argón con helio, ¿vale? A ser posible 70-30, 70 de argón y 30 de helio. Si fuéramos de 50-50, es cierto que mejoraría, pero es un gas que está destinado a automatismo, puesto que aporta un input térmico tan alto que hace correr tanto la soldadura que incomoda mucho al soldador. Pero es una de las soluciones con las que nos podemos enfrentar a este tipo de materiales. Un saludo.